Buenas tardes a todos. Bueno, una vez más aquí estoy y el tema que tenemos hoy delante de nosotros es un tema no astronómico, pero sí relacionado con la astronomía. Vamos a hablar de cohetes y de repaso vamos a tocar también el tema de cómo funciona la propulsión en el espacio, cómo es posible que un vehículo pueda moverse en el espacio y de qué manera tiene su movimiento comprometido por las leyes de la ciencia. Bueno, el viajar al espacio nos ha permitido una visión totalmente nueva, totalmente distinta de lo que estábamos acostumbrados respecto de lo que es nuestro mundo. Esta imagen tan bonita que tenéis aquí está tomada desde la Estación Espacial Internacional, no sé si estáis reconociendo lo que es, pero es la zona del Mar Negro, el Mar de Mármara y el Mediterráneo Oriental. Aquí está el Estrecho del Bósforo, ahí estará, por ahí está Estambul, ahí está la antigua Troya, una visión muy bonita, pero esa visión es nuestra. No la han tenido nuestros abuelos, ni la han tenido generaciones anteriores. ¿Cómo lo hemos conseguido? Porque utilizamos cohetes para movernos fuera de la Tierra y tener perspectivas nuevas. Vamos a echar un vistazo a esto desde el principio. Lo primero que hay que decir es que todos hemos soñado en algún momento a lo largo de nuestra vida con el espacio, viajar. ¿Quién no vio 2001? ¿Quién no vio la serie o las películas de Star Trek? Todos hemos soñado con eso. Pero no es una cosa nueva, no es una cosa de los años 60 o de los años 80, esto viene de mucho más atrás. De hecho, se puede rastrear hasta la Edad Media algunos relatos muy antiguos, pero no quiero ir tan atrás. Sin ir tan atrás, en el siglo XIX ya teníamos la novela de Julio Verne, De la Tierra a la Luna, con aquel viaje dentro de un proyectil disparado por un cañón gigante. Os puedo decir como físico que eso es absolutamente imposible para la salud de los que van dentro del proyectil. Después tenemos en finales del siglo XIX La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells, con su famosa invasión de marcianos dotados de máquinas de guerra que destruyen completamente todos los intentos de la humanidad por enfrentarse a ellos, que dio lugar incluso a una ópera, como todos recordaréis, hace unos cuantos años. Si vamos más cerca, en los años 30 teníamos al aventurero espacial Flash Gordon viajando al planeta Mongo y luego volviendo a la Tierra con su tecnología, sus inventos, y hemos soñado con esos lugares, con seres que podían volar, con seres que vivían debajo del agua y todas las aventuras que queráis. En los años 50, en el 54, Hergé, el dibujante que dibujaba Tintín, ya nos preparó un par de libros para el viaje del hombre a la Luna. Recordad que en ese momento todavía no se había puesto ningún cohete en órbita, es decir, el primer viaje espacial es de 1957 y este libro es de 3 años antes, y sin embargo ya nos retrata una excursión a la Luna con un cohete que recuerda vagamente al V2 alemán, pero unas escenas bastante creíbles para la época. Bueno, si nos ceñimos a lo que es estrictamente histórico y no a lo que es fantasía, pues la primera referencia que tenemos a la utilización de cohetes es en la antigua China, cuando ya por el siglo X se utilizaron, una vez más, como no, somos humanos, como armas. Se utilizaron para propulsar lanzas que recibieron el nombre de lanzas de fuego y que se utilizaban tanto para conseguir que las armas alcanzasen mayor distancia que las del enemigo, como para propulsar cargas incendiarias que pudieran quemar el campamento enemigo o lo que fuese. La cosa no ha cambiado mucho con el paso de los años. De hecho, ya sabéis que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se hizo una utilización intensiva de los cohetes, por ejemplo, los famosos Katyusha rusos, los V1 y V2 alemanes, etc. Pero, a pesar de todo, a pesar de ese ambiente bélico que rodea esta tecnología, ya hubo quien le buscó otro enfoque, otra aproximación. Y entre aquellos chinos que lanzaban lanzas de fuego, ya hubo quien se preocupó de pensar si no sería posible utilizar esa tecnología para alcanzar la Luna. Y un oficial del ejército chino de nombre Wang Hu hizo que le adosaran 37 cohetes a un asiento y que le prendiesen fuego. Voy a obviar cómo terminó el asunto, porque no quiero que nadie se lleve un disgusto. A pesar de todo, hemos sabido encontrar otras formas de utilizar cohetes bastante más agradables. Los encontramos en nuestros espectáculos de festividades, celebraciones, etcétera, y cómo no, también formando parte de las tiras cómicas y de los dibujos animados que todos hemos visto, como el famoso coyote intentando comerse al correcaminos subido en un cohete Acme que acabó igual que Wang Hu. Bien, si nos remitimos ahora a lo serio, vamos a empezar a hablar ya de ciencia. Tenemos que empezar hablando de una persona que es realmente la piedra angular sobre la que toda la tecnología de cohetes se ha basado, que es Konstantin Tsiolkovsky.
Este ruso, que vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, fue la primera persona capaz de estructurar toda la ciencia necesaria para justificar cómo había que construir los cohetes, qué velocidades debían conseguirse para poder hacer lo que él soñaba, viajar al espacio. Le continuaron personas con unos enormes méritos. En los años 20, en Estados Unidos, Robert Goddard utilizó una tecnología totalmente novedosa. Hasta ese momento todos los cohetes que se habían utilizado eran de combustible sólido, como los de las barracas, con una especie de pólvora que al quemarse producía los gases calientes que impulsaban el cohete. Él fue el primero que se planteó utilizar mecanismos más complicados que utilizaban, en lugar de un combustible sólido que ardía sin más, combustibles líquidos que debían mezclarse y arder. Es la primera vez que alguien lo hizo. Su trabajo, casi en paralelo, también fue desarrollado en Alemania por Hermann Oberth en el año 1929. Uno de sus alumnos fue Wernher von Braun, a quien todos conocéis, pero por una época posterior, porque después de que, ahora enseguida vamos a hablar de él, después de su gran contribución a la Alemania nazi, que fue el cohete V2, fue, digamos, atrapado por los norteamericanos cuando entraron en Alemania y fue llevado a Estados Unidos y, vista su capacidad, le pusieron a dirigir toda la sección de la NASA que iba encaminada a enviar un hombre a la Luna. El famoso cohete Saturno V que aparece en esa imagen detrás de él es básicamente obra suya. Dado que los rusos no consiguieron atrapar a Wernher von Braun, pero sí a muchos de sus colaboradores, lo que hicieron fue colocar a cargo de todos ellos a un ingeniero portentoso, Sergei Korolev. No tiene nada que envidiar a los méritos que tenía Wernher von Braun, pero es bastante más desconocido, porque la Unión Soviética, ya sabéis bajo qué parámetros funcionaba, y sus esfuerzos por conseguir que la Unión Soviética tuviera el liderazgo en todo lo que tiene que ver con la investigación espacial, fue generosamente premiado con un viaje a un gulag donde murió. Bien, no importa, es lo habitual en este tipo de situaciones. Como os decía antes, el famoso cohete de venganza alemán, el V2, fue el primer cohete real de combustible líquido de la historia, operativo. Ya sabéis para qué se utilizaba, se lanzaba desde las bases en la parte occidental de Europa hacia el Reino Unido y hacia la parte sur de Noruega. Esos cohetes subían, se propulsaban, ahí tienes el esquema de cómo estaba separado, la parte de combustible, la parte de oxidante, las bombas que movían todo el combustible, la cámara de combustión y la tobera de salida. Tenía unas aletas, unos timones para orientarse en las fases bajas donde hay mucho aire, y arriba tenía el explosivo y un sistema de navegación rudimentario. Era muy impreciso, pero era un monstruo, porque cuando despegaba se propulsaba durante aproximadamente 60 segundos, en lo que superaba todas las capas densas de la atmósfera, y a partir de ahí, con el combustible agotado, solamente se movía por inercia. O sea, a partir de este punto era como una piedra. Pero ya no había aire para moverse, pero funcionaba bastante bien, y la trayectoria que tenía llegaba a alcanzar una altura de 100 kilómetros, lo que hoy en día se llama la altura de la línea de von Karman, y caía luego en su objetivo, más o menos, con su tonelada de explosivos, y a quien le pillase, mala suerte. Absolutamente imparable para la tecnología de la época. No como el V1, que realmente era un avión, como si hoy en día diríamos un misil de crucero, que iba volando bajo, y aquello sí podía ser derribado por otros aviones. Este no. Cuando caía del cielo, bajaba a velocidad muy superior al sonido y desde lo alto, a ver quién le ve venir. Bueno, ya vemos que la tendencia humana a usar las cosas para hacer daño a los demás es una constante histórica. ¿En qué consiste lo de propulsarse? El esquema más básico lo hemos visto todos, y es simplemente lo que podemos ver cuando cogemos un globo para un crío, se lo inflamos y para hacer una gracia lo soltamos. Todos hemos visto al cohete moverse por la habitación dando bandazos. ¿Por qué ocurre eso? Dentro del globo lo que tenemos es gas que, a base de haber inflado nosotros y dilatarse la goma del globo, se encuentra a mayor presión que el aire. Mientras tengamos el orificio de salida tapado con la mano, está en equilibrio. Pero en el momento que lo abrimos, que soltamos, en esta zona puede escapar el gas, y eso quiere decir que en esta zona hay menos presión que en la contraria. Eso hace que en la parte alta del globo, según está hecho el dibujo, hay un empuje, una fuerza neta que empuja hacia adelante. El problema es que como el cohete es flexible, la boquilla no permanece rígida, sino que se mueve con la salida del aire, que es turbulenta, y eso hace que el empuje, el chorro de salida,
vaya moviéndose y eso hace que el globo tenga un movimiento bastante errático. Pero el esquema de funcionamiento es ese. Y la ley física que está detrás es lo que aparece en ese dibujo de la derecha, donde aparece un cohete señalando el principio de acción y reacción. Cuando algo tiene dos partes que en principio van juntas y por alguna razón se separa, porque hay una explosión, porque hay un muelle en medio, porque algo empuja sobre el otro lado, la ley física que se puede aplicar en este caso, la conservación del momento, hace que el movimiento masa por velocidad que tiene una parte iguale a la cantidad de movimiento masa por velocidad que tiene la contraria. Así que si somos capaces de lanzar un chorro de gas con una cierta velocidad en una dirección, el resto del objeto, el cohete en este caso, se va a mover con la masa que él tenga con otra velocidad en dirección contraria. Esa es la esencia que permite hacer todos los cálculos necesarios para entender cómo se mueve un cohete. En tierra lo usamos en los motores a reacción de los aviones. No son muy distintos en ese sentido al movimiento de un cohete, todos hemos visto motores como este. La gran diferencia entre un motor reactor y un motor cohete es que el cohete está pensado para moverse en el espacio y que no hay nada allí, y todo lo que él necesite tiene que llevarlo dentro. En el caso de un motor de un avión a reacción no es así, porque en la atmósfera tenemos oxígeno y entonces el motor a reacción, al avanzar el avión, va cogiendo aire de delante, con esta especie de grandes ventiladores, lo comprime y lo introduce en el motor, donde se mezcla con combustible y el resultado de la combustión, de la reacción química que tiene lugar entre el combustible y el oxígeno, es lo que produce el calor, ese calor dilata el gas y os empuja el chorro de gas caliente hacia afuera. O sea, la parte final se parece a la del cohete, pero el cómo lo hace no es exactamente igual. Bueno, aquí tenéis un ejemplo relativamente gráfico de cómo funciona eso de la conservación del momento. El famoso retroceso de un arma que se dispara es exactamente la misma idea. En ese caso lo que está escapando no es solo gas, es también el proyectil o los perdigones, pero la idea física es exactamente la misma. Vamos a empezar entonces a echar un vistazo a lo que hacemos con los cohetes. Vamos a empezar a utilizar un concepto que es el concepto de propergol. Decíamos antes que los primeros cohetes que se utilizaron, aquellos de las lanzas o los cohetes de las festividades, utilizan combustibles sólidos, ¿verdad? Pólvoras. Bueno, incluso vehículos espaciales mucho más serios, aquí tenéis por ejemplo el Shuttle, utilizan esa técnica. No como cohete principal, pero sí para ayudarse con los llamados boosters, aceleradores. Funcionan como si fueran una etapa del cohete. ¿Qué tiene de particular los combustibles sólidos? ¿Qué es lo que realmente les caracteriza? Lo que les caracteriza, lo que es realmente su seña de identidad, es que una vez que se enciende y comienza la reacción química, no hay forma de apagarlo. Se va a quemar todo. Eso en un combustible líquido no tiene por qué ser así, porque como es un líquido, tienes válvulas que pueden cerrar el paso e impedir que siga saliendo líquido, con lo cual se para la reacción. Pero en un combustible sólido, en una especie de pólvora, no. Así que tienen una utilización, digamos, limitada. En el esquema que tenéis debajo tenéis dos formas en que podemos construir el contenido de cohetes de este estilo. ¿Los puedo llenar de pólvora de extremo a extremo y prenderle fuego? Sí. Entonces se producirá la reacción química en esta superficie, el chorro de fuego saldrá hacia allí y la reacción química va avanzando por dentro del material, quemándolo todo hasta el extremo. Fijaros que en estas condiciones siempre la parte que se esté quemando va a tener el mismo tamaño, porque esto es de sección fija, va avanzando. Pero hay otras formas de hacerlo. Podemos conseguir producir más empuje si en lugar de darle esta disposición al combustible sólido, le damos una disposición diferente, por ejemplo, con una perforación por el interior. Porque entonces cuando yo le dé fuego, va a empezar a quemarse por toda la superficie que toca el aire. Ya no es solamente la frontal, sino también por todo este núcleo interior. Con lo cual hay mucho más material quemándose, produciendo energía y produciendo gases que van a salir a toda presión, que en el otro caso. Eso sí, claro, se va a quemar más deprisa, así que va a durar menos. Pero sin embargo consigo más empuje. Y esto no tiene por qué ser necesariamente un agujero de extremo a extremo. De hecho, se han probado diferentes tecnologías para probar esas distribuciones,
Y cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las hay que empiezan empujando mucho y luego empujan menos, las hay que al principio empujan poco y luego empujan más, las hay que empujan de manera uniforme, como esta, etcétera, etcétera. O sea que se puede diseñar por parte de quien esté fabricando el cohete una geometría para ese combustible que sea la óptima para lo que tú quieres hacer. Si nos ponemos a pensar en cohetes de combustible líquido, aquí, como decíamos antes, hay una diferencia. Cuando tengo combustible líquido, el propio combustible va separado de lo que le va a quemar. El combustible va por un lado y por otra parte va el material que le oxida, el comburente u oxidante. En el caso de las pólvoras va todo mezclado. Bien, como son líquidos, eso quiere decir que de buenas a primeras no van a ir a mezclarse, hay que llevarlos. Si fuera un motor que se va a utilizar en tierra, no suele haber problema en que utilicemos bombas. Bombas que cogen el líquido, empujan y lo llevan a donde tienen que llevarlo. Una cámara donde se mezcla y donde acto seguido se quema y sale por la tobera. En el espacio eso tiene su puntito, eso no es tan trivial. ¿Por qué? Porque en condiciones de estar en órbita hay microgravedad, es decir, la gravedad es un efecto que está presente, pero está compensado por la inercia y prácticamente no hay gravedad. Por eso vemos a los astronautas flotando en el espacio. Los líquidos dentro de esos depósitos estarían en iguales condiciones. Y si el líquido está flotando, ¿cómo puede aspirarle una bomba que está ahí en la esquina? Hay que hacer uso de otra estrategia, y lo que suele ocurrir con ese tipo de situaciones es que los combustibles que se van a utilizar en una fase de un cohete que está en el espacio no están simplemente sueltos dentro del depósito, sino que están metidos en una especie como de funda de material plástico. Se inyecta gas a presión dentro del depósito y ese gas a presión presiona esa bolsa de plástico con el combustible dentro para que el líquido vaya a la bomba. Esa es la forma en la que se hace. Por aquí abajo tenéis unas cuantas formulitas para los que les gusta la química de distintas sustancias que se utilizan como comburentes, como oxidantes y como combustibles. La hidracina, por ejemplo, se ha utilizado mucho cuidado porque es venenosa. La dimetilhidracina también se utiliza mucho hoy en día. Bueno, aquí hay cosas de todo tipo. Toberas, ese gas ardiente que sale, no hay que dejarlo salir de cualquier manera, nos interesa, para que no pase como con el globo, que empezaba a hacer camino errático, que vaya en una dirección concreta y que además empuje lo máximo posible. Esa es la misión que tiene la tobera. ¿Cuál es el problema? Que el gas que sale está incandescente. Incandescente quiere decir temperaturas muy altas. Si miráis por aquí arriba en esta gráfica, podemos ver que en algunos lugares, ahí arriba, vemos que hay temperaturas cerca del cuello de la tobera que superan los 3000 grados. Muy malo tener un material sólido, básicamente un metal, a temperaturas de 3000 grados. Muy malo. Se va a fundir y ya sabéis lo que pasa cuando se funde un metal. Se acabó el negocio. Así que hay que buscar estratagemas para que eso no dañe a la estructura del vehículo, porque tú necesitas que funcione. Y lo que se suele hacer, y es parte de esta textura que aparece por fuera, es rodear la tobera con conducciones que llevan parte del combustible que va a entrar al motor, del combustible o del oxidante. Como se suele mantener en condiciones muy frías, porque suelen ser materiales que a temperatura normal son gases, para que estén líquidos y ocupen menos, se mantienen a temperaturas de 180, 190 bajo cero, ese líquido tan frío que está rodeando la tobera, mientras avanza hacia donde él se va a quemar, está enfriando la tobera. Va a llegar a la cámara de combustión un poco más caliente, pero la tobera se mantiene a una temperatura a la que puede trabajar, no se funde. Y respecto a la forma de la tobera, aquí hay una cosa curiosa. ¿Habéis visto alguna vez en un vídeo o en televisión, en algún documental, el escape de los gases de un cohete que está ascendiendo? Desde el momento de lanzamiento, según va subiendo, y luego lo siguen con cámaras con teleobjetivo, hasta que está muy arriba. Cuando está saliendo, el chorro de gas es nítido, está casi en columna debajo del cohete. Pero cuando ya está muy alto y lo van siguiendo con un teleobjetivo, se puede ver cómo el gas se abre un montón, como si fuera un paraguas. ¿Por qué? Porque cuando el gas sale, no sale al vacío, sale a la atmósfera, y en la atmósfera está el aire, que ejerce presión. Así que para poder salir él, tiene que apartar al aire, tiene que hacer un esfuerzo, no es fácil, tiene que empujarlo.
así que se queda relativamente concentrado. Pero cuando está muy arriba en la atmósfera hay mucho menos aire, con lo cual expandirse le cuesta mucho menos y se abre. Pues las toberas tienen que estar pensadas para dar el chorro con la dirección correcta para lo que va a pasar con los gases. Y aquí tenéis superpuestas las siluetas de dos toberas, la llamada Viking 5 y la llamada Viking 4, que son de los cohetes Ariane, que están pensadas, la 5, que es la estrecha, para funcionar a nivel del mar, cuando el chorro va a salir bastante nítido, y la 4, que está pensado para trabajar en altura, en una segunda o una tercera etapa. Bueno, ¿qué hace falta para poner un objeto en órbita? Bueno, llevarlo allí, pero no basta con llevarlo. Si simplemente subo un objeto hasta allá arriba y lo suelto, la propia gravedad de la Tierra va a hacer que caiga. Así que hace falta algo más. Lo que necesitamos es darle una velocidad en horizontal, como aparece en el gráfico de arriba, a la que llamamos velocidad orbital. Las leyes de la física, la ley de la gravitación y la ley del movimiento de Newton, nos dicen cómo se puede calcular esa velocidad. No os voy a dar ecuaciones, ya sé que sois alérgicos, pero sí os puedo decir que a altura baja, lo que se llama una órbita baja, LEO, esa velocidad es del orden de 7,7 km por segundo, que haciendo el cambio correspondiente es unos 28.000 km por hora. Eso en órbita baja. Viene a ser 20 veces la velocidad de una bala. De cara a darse una galleta, ya podéis haceros idea de cómo terminaría eso. Y cuando un objeto que hemos subido hasta allá arriba conseguimos que tenga esa velocidad, ya no va a caer a la Tierra, sino que va a describir un camino cerrado, en plan simplón podríamos decir una circunferencia. La mayor parte de las veces no es estrictamente una circunferencia, sino que es una pequeña elipse, y a eso le llamamos poner en órbita el objeto. Un resultado curioso es que esa velocidad y también el tamaño que tiene la órbita que describe el objeto van a depender de a qué distancia del centro de la Tierra estamos. Pues bien, se puede ver con esas ecuaciones que cuanto más lejos estemos de la Tierra, cuanto mayor altura esté esa órbita, más tiempo va a tardar el objeto en dar la vuelta, en hacer un giro. Y a 35.800 kilómetros de altura, o unos 43.000 kilómetros de distancia del centro de la Tierra, el tiempo es exactamente un día, que es exactamente lo que tarda la Tierra en dar una vuelta en torno a su eje. Así que, si tengo a la Tierra girando en un día, y he colocado un objeto en la dirección del ecuador, exactamente a esa distancia, él también va a dar una vuelta en torno a la Tierra en un día. Así que los dos están girando exactamente lo mismo, exactamente en el mismo tiempo. O dicho de otra manera, la ciudad o el punto de la Tierra que está entre la nave espacial y el centro de la Tierra siempre es el mismo punto. Está sincronizado. Una órbita de ese tipo se dice que es una órbita geoestacionaria. Es la más golosa, hay hasta acuerdos internacionales para repartírsela, no se puede dejar allí chatarra ni nada de eso, porque todo el mundo quiere colocar allí muchos satélites. Satélites, por ejemplo, meteorológicos, los Meteosat, los satélites GOES de la NASA, ¿cómo se llama el organismo americano de meteorología? No, de meteorología. No me acuerdo, luego me acordaré, no importa. Para satélites que tienen que ver siempre la misma zona de la Tierra, es el sitio donde hay que colocarlos. Pero fijaros que es estrictamente en la dirección del ecuador. Porque ¿qué ocurre si no estás estrictamente en la dirección del ecuador? ¿Qué ocurre si estás más arriba o más abajo del ecuador? Si estás más arriba del ecuador, por ejemplo, imaginaros que uno dice, voy a poner el satélite encima de España para que fotografíe España. Se va a llevar una sorpresa, porque las órbitas, por gravedad, pasan siempre por el centro del cuerpo planetario, por el centro de la Tierra. Así que el plano de la órbita del satélite pasaría por el centro de la Tierra y por el punto que está encima de España, pero ese plano está inclinado, y el satélite se va a mover por él. Así que a ciertas horas, tardaría un día en girar, pero a ciertas horas va a estar encima de España, y medio día más tarde va a estar encima de la misma latitud, pero del hemisferio sur. Porque lo que está haciendo ese satélite, para cualquiera que lo vea desde la Tierra, es mantener la dirección, el azimut, pero en altura, según pasan las horas, va bajando y va subiendo, de manera rítmica.
y a la misma hora estaría otra vez encima, pero solo a cierta hora. Así que sería una mala solución para lo que uno querría, si tú quieres fotografiar siempre lo mismo. Un satélite que tiene ese tipo de órbita se llama órbita geosíncrona, está sincronizada con la Tierra, pero no está encima del mismo punto. Bien, eso para lo que es ponerse en órbita. Los satélites de posicionamiento, GPS, GLONASS, Galileo, no están a esa distancia, porque esa distancia es enorme. Y las señales de radio se debilitan con la distancia. Si pones un satélite tan lejos, tienes problemas para que la señal llegue con suficiente intensidad. Los satélites de posicionamiento están más cerca. Además tienen otro problema. En torno a la Tierra hay unos cinturones de radiación y esta órbita está justo detrás del último, pero en medio hay un buen cinturón de radiación, así que los satélites de posicionamiento se ponen entre los dos cinturones de radiación, ni en uno ni en otro, porque se quemarían. ¿Qué más podemos hacer con un vehículo espacial, aparte de que esté en órbita en torno a la Tierra? Pues a veces nos gusta ver otros planetas. Entonces hay que mandar un vehículo a otro sitio. Para conseguir que un objeto se aleje de la Tierra y no haga como una piedra que tiramos al aire que luego acaba volviendo, tenemos que conseguir una velocidad mayor que la velocidad orbital, que es lo que se llama la velocidad de escape. Un objeto en la superficie de la Tierra al que le demos esa velocidad jamás va a volver a la Tierra. Y es así como se define. Para el caso de la Tierra, aquí al nivel del suelo, al nivel del mar, vale 11,2 kilómetros por segundo, que se dice pronto, son 40.000 kilómetros por hora. Además tampoco podríamos dárselo de golpe, primero por la aceleración necesaria y segundo porque para salir de la Tierra tiene que atravesar la atmósfera y con estas velocidades se quemaría instantáneamente. Lo que hacemos es empujar con el cohete que empieza despacio, pasamos la capa de aire más densa, todavía moviéndonos despacio, y cuando ya estamos bastante arriba, que ya no hay mucho aire, seguimos acelerando, seguimos dando velocidad y ya podemos llegar a conseguir velocidades de este estilo. Además se suele hacer con un camino indirecto. Primero lo ponemos en órbita y cuando ya está en órbita, desde la órbita, que ya no hay aire, es cuando le pegamos el acelerón para darle la velocidad de escape. Bueno, detalle. Estaba diciendo que es la velocidad de escape de la Tierra. ¿Queda libre de la gravedad? No, porque estamos en el sistema solar y en el sistema solar el que manda, el que rige es el rey, el Sol. Así que lo que haríamos es liberarnos de la gravedad terrestre, pero no de la del Sol. Para conseguir liberarse de la del Sol también hay una velocidad de escape, pero es muchísimo más alta que la de la Tierra, más de 60 kilómetros por segundo. Y eso es hoy por hoy difícil de conseguir, directamente no podemos. Y por intermediarios lo hemos conseguido unas pocas veces. Así que en ese sentido, cuando estamos pensando en viajes interplanetarios, no son caminos cualesquiera. En realidad se trata de que le hemos dado a la nave una trayectoria que sigue una órbita en torno al Sol, que la hemos hecho de tal manera que en el punto donde empieza estaba nuestro planeta y en el punto donde termina está el otro planeta al que queremos ir. Así es como viajamos a otros mundos. Vamos por partes entonces. Hemos dicho que lo primero es subir el objeto, ¿no? Todos hemos visto escenas de este estilo, donde un cohete se enciende, comienza con un torrente de fuego a subir en el cielo, sube, se curva y al espacio. Esa imagen de arriba es muy bonita, pero es irreal, porque la subida de los cohetes rara vez es así de, digamos, suave. Lo normal es que los cohetes en su proceso de adquirir la altura necesaria sigan trayectorias bastante más complejas, como este esquema de cómo subía una de las misiones Vega de la Agencia Espacial Europea. Fijaros cómo tiene tramos donde acelera, tramos donde no acelera, tramos donde cambia de fase y trozos donde realmente nos está moviendo con una impulsión clara. E incluso cuando llega a órbita, fijaros que la velocidad todavía no es la adecuada, incluso llega a tener pequeñas pérdidas de altura, hasta que luego enciende por fin los motores. Al final todo esto es para conseguir estar donde quieres estar y de la manera que quieres estar. Es como jugar al billar, con un montón de variables que hay que ajustar todas finas, para al final estar donde quieres y como quieres. Si alguna de ellas no cuadra, es como una partida de billar cuando no has dado bien a la bola, que no va exactamente donde debe ir o no hace exactamente lo que tú quieres que haga.
Una forma típica de moverse en órbita es primero alcanzar una órbita baja, una Low Earth Orbit, y después pasar a una órbita en la que realmente es donde quieres estar. No se va directamente hasta arriba. Y lo que se hace para ir en una órbita más alta es empujar con un motor en el momento adecuado para pasar de una órbita baja a una órbita alta, y cuando llegamos al punto de la órbita alta, volver a encender los motores para circularizar la órbita, para que no se quede como órbita elíptica, sino que tenga una forma más o menos circular, que es lo que suele ser interesante. Bien. Un detalle interesante. Esta, digamos, sería la maniobra básica, pero hay veces que es evidente que no se trata solo de empujar hacia adelante. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con un vehículo que está acelerando y que en un cierto momento tiene que frenar? ¿Le ponemos un motor atrás para que acelere y otro delante para que frene? Muy poco práctico, los motores son pesados. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues que gire la nave, ¿no? Y con el mismo motor que ha acelerado antes, que ahora frene. Ya, pero eso tiene un pequeño problema. Cuando estamos en tierra, si tú quieres que un coche vaya en otra dirección, giras el volante gira las ruedas, y como las ruedas rozan con el suelo, te desvían. ¿Correcto? El problema es que en el espacio no hay asfalto. ¿Habéis visto alguna vez un cohete rodando por la carretera del espacio? No, ¿verdad? Tampoco hay aire, con lo cual no podemos ponerle timones como los aviones, o alerones, o flaps. No es posible. Así que, ¿cómo puedo hacer que un objeto que he lanzado al espacio y que lleva cierta trayectoria, con cierta orientación, siguiendo ese movimiento, gire? ¿Cómo puedo hacer eso? Pues la solución es utilizando unos pequeños cohetes de maniobra, como estos que, por ejemplo, podéis ver aquí en la parte exterior del módulo de mando de las misiones Apolo. Allí se veían muy bien. En los cohetes actuales también los hay. Lo que pasa es que hoy en día no son tan evidentes, son orificios en la chapa y se ven peor, pero ahí se veían muy bien. Cada uno de esos elementos de salida de esos cohetes de maniobra tiene 4 bocas, tenían 4 por el contorno, y se puede jugar a ejercer pares de fuerzas con ellos. Si yo con 2 de ellos, solo voy a hablar de 2, estoy andando hacia el fondo y empujo con ellos, freno un poquito, pero es muy poquito, necesito frenar con el motor grande, que es el potente. Si con uno empujo hacia allí y con el otro empujo hacia atrás, cuando aplico a un objeto 2 fuerzas iguales pero de sentido contrario, el efecto natural sobre el cuerpo es como si coges esto y con 2 dedos distintos lo empujas en sentidos contrarios de las 2 esquinas. Lo natural en ese caso es que se ponga a girar. Le das un empujoncito y él solo se pone a girar. Esperamos a que tenga la orientación correcta, volvemos a empujar, esta vez en sentido contrario, y deja de girar. Y ya tenemos el vehículo girado y con el motor apuntando en la dirección que queremos. Lo encendemos, le damos chicha y nos frena. Así podemos cambiar de dirección y hacer que el empuje de los motores lleve la dirección que nosotros necesitamos. El problema del movimiento en el espacio es bastante complejo. Esto se resuelve típicamente con ordenadores porque es un lío para hacerlo a mano, y tiene que ver con la problemática de que en el espacio no todo se mueve en el mismo plano, y a veces hay que cambiar de plano orbital, y cambiar de plano orbital es una maniobra bastante complicada y muy onerosa desde el punto de vista de combustible. No voy a entrar mucho en eso. Si alguno tiene alguna duda respecto a conceptos que se manejan cuando se hablan de órbitas, como el perigeo, el apogeo, la inclinación, lo aclaramos rápido. Perigeo es el punto más cercano a la Tierra que tiene la órbita. Cuando la órbita es circular, todos los puntos están a la misma distancia, pero si es elíptica, hay un punto que es el más cercano y hay un punto que es el más lejano. El perigeo es el más cercano y el apogeo es el más lejano. Y la inclinación es la inclinación que tiene el plano de la órbita respecto de un plano de referencia, que si estamos hablando de la Tierra es el plano del ecuador, y si estamos hablando del sistema solar es el plano de la eclíptica. Pero siempre hay un plano que sirve para referencia de todos los demás. Bueno, una vez que ya hemos visto cómo poner la nave arriba y cómo orientarla en la dirección que queremos, nos hacemos la gran excursión. Nos cogemos y nos dirigimos con nuestra nave a otro planeta, por ejemplo a Marte. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Antes lo hemos dicho, ¿no? Tenemos que ponerlo en una órbita solar, una órbita del sistema solar, que pase por la Tierra y que acabe en Marte. Así que lo que hacemos es darle el empujón necesario en la Tierra para que describa una órbita elíptica en torno al Sol
que más adelante, en otro punto, coincida con la posición que va a tener Marte ese día. Hay que calcularlo de antemano, claro, porque si llegas demasiado pronto o demasiado tarde no va a estar Marte allí y te vas a pasar. Así que todo tiene que ir hipercronometrado. Todo va perfectamente calculado. Al llegar allí frenamos, nos quedamos en órbita en torno a Marte y podemos hacer fotos o bajar un vehículo a la superficie del planeta. Y si tenemos que ir más lejos, pues ir más lejos es moverse en contra de la gravedad del Sol. En cierto sentido es subir, y cuanto más lejos vayas, más tienes que subir. Y para subir necesitas energía, combustible. Cuanto más lejos vayas, más combustible necesitas. Y eso quiere decir que si vas muy lejos, necesitarías una cantidad de combustible desmesurada. Luego veréis que eso es un problema, llevar peso al espacio es un problema. Así que hay otra forma de ser un poco más listos, y además es fácil de entender. Consiste en robar energía. Esa es la operación que se llama asistencia gravitatoria. Se utiliza en todas las misiones espaciales que tienen que ir a sitios un poco complicados, o muy lejos de la Tierra, hacia un lado o hacia el otro. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que ocurre, o lo que ocurrió, mejor dicho, con la misión Juno en su camino hacia Júpiter. Se lanzó desde la Tierra y lo que hizo esta misión fue un par de trayectos iniciales haciendo flybys, sobrevuelos de la Tierra, en donde se produjo esa asistencia gravitacional. ¿Y en qué consiste esa operación? En esto. Si lo vemos desde el punto de vista de un planeta quieto, un objeto que cae hacia él, atraído por la gravedad, primero gana velocidad, pasa cerca, se desvía y luego pierde velocidad. Desde el punto de vista que ves, el que está en un planeta, no ha habido ni ganancia ni pérdida. Pues vaya negocio. Pero si en lugar de verlo desde el punto de vista del planeta, recordamos que ese planeta en realidad se está moviendo en torno al Sol, y lo vemos desde el punto de vista del Sol, de alguien que estuviera allí, lo que vemos es muy distinto. Porque como el planeta se está moviendo, en el momento que el vehículo está sobrevolando al planeta, el planeta con su gravedad le está arrastrando y le está comunicando velocidad. Así que no solo le desvía, sino que también le añade velocidad. En función de cuánto se acerque al planeta, ese efecto va a ser más marcado o menos, tanto en desviación como en cuánta velocidad gana. Esa es la operación que se llama asistencia gravitatoria. Y hay misiones que han llegado a hacer hasta 7 operaciones de estas para ganar velocidad en cada una de ellas y llegar a rincones remotos. La misión Cassini creo que hizo 7. Pero llegó a Saturno, que está muy lejos, con una nave que pesaba 6 toneladas. No es ninguna tontería. Bueno, ¿qué más conceptos se manejan en este mundillo? Pues el empuje del cohete. El empuje es la fuerza que ejerce el chorro de gas que escapa por la tobera. La velocidad de eyección es la velocidad típica con la que ese gas incandescente abandona la tobera. Ojo, la tobera no es la velocidad que tiene respecto del suelo, porque el cohete va ganando velocidad. El impulso específico es un concepto que se ve muchas veces y de alguna manera está midiendo lo eficiente que es ese motor en convertir el combustible que utilice en energía, en movimiento del vehículo. Es el tiempo durante el cual 1 kilo de Propelgol produce una fuerza de 1 kilo. Hay otra forma de definirlo, de esta manera es una variable de tiempo, pero hay otra forma de definirlo y queda definido el mismo concepto como si fuera una velocidad. Son equivalentes, pero no son iguales. Otro concepto que se maneja muchas veces es lo que se llama la relación de masas, la proporción entre la masa que tiene el cohete cuando está para despegar y la masa que tiene el cohete cuando ha quemado ya todo el combustible. La masa al principio, masa inicial, es la grande, es la que tiene todo, la masa final es la que ya solo es, digamos, el material sin combustible, el peso muerto. Y esta V es la velocidad de eyección. Delta de V es lo que se llama así, delta de V, cambio de velocidad, y esta ecuación que obtuvo Tsiolkovsky es la que nos dice lo que podemos ganar en cuanto a velocidad de un vehículo, y fijaros que depende fuertemente, esto es un logaritmo neperiano, de lo que valga ese cociente. Hay un problema. Si, como es un logaritmo, eso fastidia mucho las cosas. Los logaritmos, ya sabéis, estos son neperianos, pero con decimales igual lo entendéis, más fácil. El logaritmo decimal de 10 vale 1, el de 100, 2, el de 1000, 3. Es decir, los números tienen que cambiar en factores para que el logaritmo cambie en unidades.
Y eso penaliza muchísimo esta historia, porque quiere decir que si yo quiero conseguir el doble de velocidad, no es que necesite el doble de combustible, necesito 10 veces más combustible. Eso es un problema, bueno, 10 no, porque estos no son decimales, son neperianos, un factor 2,7. Y eso complica muchísimo las cosas. Y sobre todo porque además más combustible obliga a tener tanques más grandes, motores más grandes, todo es más grande, todo pesa más. Con lo cual, mal. ¿De qué forma podemos suavizar este problema? Pues deshaciéndonos del peso muerto. Por eso, esta ecuación, de alguna manera, es la que justifica que construyamos cohetes con etapas. ¿En qué consiste eso de las etapas? Bueno, pues como cuando tenemos que subir todo, tanto el combustible como el propio cohete, en cuanto ya haya agotado el combustible de una etapa, lo que hago es toda la etapa entera, con su, digamos, casco, con sus motores y tal, largarla. Me quito todo ese peso y así no tengo que seguir subiéndolo. Con lo cual, gano mucho en eficiencia. De hecho, los cohetes la mayor parte de las veces no tienen 2 etapas, sino que tienen hasta 3, típicamente. Y luego ya lo que es el propio vehículo. Esto era el Saturno V, que iba a la Luna, ya ves, la primera etapa, grandísima, la que veíais antes en la foto de Wernher von Braun, acordaros de cómo era él, compara con los motores, la segunda, la tercera, y esto era el vehículo que al final era el que circunvalaba la Luna. En sistemas más modernos, a veces esa etapa no es una etapa como la que hemos visto en el Saturno, sino que era pues como lo que hemos visto antes con la lanzadera espacial. Estos cohetes laterales de combustible sólido en realidad son una etapa. Cuando vemos, por ejemplo, un Soyuz ruso, esta especie de bultos laterales son también una etapa. La segunda etapa es el cilindro central. Y en los cohetes Ariane lo mismo. El Ariane 5, estos 2 cohetes laterales son la primera etapa. La segunda etapa es la parte central. Sin embargo, en diseños que llevan boosters, cohetes aceleradores, normalmente se encienden a la vez, los aceleradores y la etapa central. Con todo esto que hemos visto, que es hora de hacer el balance. ¿La cosa qué? ¿Ha funcionado bien? ¿No ha funcionado bien? ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí tenemos un rápido resumen de cómo ha estado la cosa. En 1957 fue la primera vez que pusimos algo en órbita. La Unión Soviética en octubre puso el Sputnik 1 en órbita. Su única misión era que supiera la gente que estaba allí para que los americanos se sintiesen un poquito acojonados. Así de fácil. Mandaba una señal de radio, pipi, pipi, se detectaba desde cualquier sitio y no tenía ninguna otra función que decir aquí estoy. En 1961, la propia Unión Soviética, la URSS, puso en órbita al primer humano, Yuri Gagarin. En 1963 a la primera mujer, Valentina Tereskova. En 1970 colocaron en la Luna el primer rover que jamás hemos puesto en otro mundo. Fijaros lo que estamos hablando, todo esto son éxitos de los rusos, de los soviéticos. Durante los primeros años de la carrera espacial daban sopa con ondas a los norteamericanos y que eran sus únicos posibles rivales. ¿Quién estaba a cargo de todo esto? Sergei Korolev. Los norteamericanos empezaron a hacer alguna cosa distinta cuando ya se plantearon en serio ir a la Luna, porque hasta ese momento, incluso en el 65, Alexei Leonov había hecho el primer paseo espacial, aunque un tanto contestado, y ya en 1969 los norteamericanos consiguieron poner a humanos sobre la Luna. Bueno, eso ya fue, de alguna manera, el punto de inflexión, porque a partir de ese momento las cosas ya fueron más parejas. La estación espacial rusa, Mir, se puso en órbita años más tarde, dio algunos problemas. En paralelo se empezó a montar toda esta operación de montaje de la Estación Espacial Internacional para reemplazar a la Mir y ser un esfuerzo entre todos. Los norteamericanos pusieron a punto el sistema de lanzadores Shuttle y supuestamente iba a ser enormemente ventajoso porque era reutilizable frente al Saturno V que se quemaba entero en el lanzamiento, pero el problema está en que lo que no habían pensado es en que después de cada vuelo del Shuttle había que desmontar entero el Shuttle, revisar que todo estaba bien y volver a montarlo, lo cual encarecía enormemente el proyecto y acabó dejando de usarse. Pusieron en órbita el telescopio espacial Hubble, todos lo conocéis, habéis visto las fantásticas imágenes que ha producido, y conseguimos algunos de los mayores éxitos de la historia de la astronáutica con las misiones Pioneer y sobre todo las Voyager, que fueron a visitar los planetas externos del sistema solar. En particular seguían un esquema que se llamaba el Gran Viaje, porque justamente en los años en que se hizo este viaje se había calculado que la posición de los planetas era la adecuada
para, utilizando esas maniobras de asistencia gravitatoria, poder hacer, como quien lanza una piedra por encima del agua y bota, pasar por Júpiter, pasar por Saturno, pasar por Urano y pasar por Neptuno. No iba a volver a repetirse la circunstancia en más de 160 años, así que era una oportunidad, como se dice, dorada. La Voyager 1 no lo pudo hacer porque tenía otro objetivo, querían que pasase muy cerca de Titán en Saturno y con esa trayectoria no podía hacer el sobrevuelo de los demás planetas, pero la Voyager 2 lo hizo y nos dejó las imágenes que todos habéis podido ver de Urano y de Neptuno, que nunca más han vuelto a ser visitados. En el otro bando, Europa fue entrando en liza con la primera misión espacial que se mandó al cometa Halley, la misión Giotto, ¿os acordáis? Fue la primera misión espacial de la agencia a otro objeto de la Agencia Espacial Europea. Hemos tenido otros éxitos, como la visita al cometa Churyumov-Gerasimenko con la misión Rosetta y el aterrizador Philae. Los rusos de mientras mandaban vehículos a Venus con las sondas Venera, como tenéis ahí esa. Tenéis allí, aquí tenéis a Saturno, a donde la NASA lanzó la misión Cassini, que llevaba un aterrizador llamado Huygens, que se posó sobre el principal satélite de Saturno, el satélite Titán, que era fabricado por la Agencia Espacial Europea. Hemos tenido rovers sobre Marte, enviados por la Agencia Espacial Norteamericana. Ahora tenemos uno mandado por China. Aquí tenéis el descenso, este no sé si es el Curiosity o es el Perseverance, el que está en ese dibujo, porque los dos se desplegaron de la misma manera y son casi iguales, no sé cuál es. Hemos puesto hace poco en órbita, hace un par de años, el telescopio espacial James Webb, que está aportando unas imágenes absolutamente increíbles. Y bueno, ¿qué puntos son interesantes? ¿Qué cosas convendría alcanzar o por lo menos tener en cuenta en el despliegue de vehículos espaciales? Puntos muy conocidos son, por ejemplo, los llamados puntos de Lagrange, que el otro día comentaba Esteban en su presentación. Recordad que esos puntos son 5 y son puntos que corresponden... Me acabo de soltar el auricular, perdón, el micrófono. Son puntos que corresponden a lugares en donde en el sistema que está rotando en torno al Sol, la tendencia a ir hacia el Sol por la atracción gravitatoria y la tendencia a alejarse por la rotación quedan compensadas. Son 5. 3 están en la línea que une el planeta y el Sol, y los otros 2 forman triángulo con el planeta y el Sol. ¿De acuerdo? Los interesantes son el 1 y el 2. El 1, fijaros que queda en dirección hacia el Sol, a casi 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en el caso de la Tierra, y el 2 exactamente 1,5 millones de kilómetros. No se utilizan para las mismas misiones. Fijaros que el 1 está siempre delante del Sol, nunca le va a dar la sombra de la Tierra. Así que lo que hacemos es colocar en el punto de Lagrange número 1 a las misiones que tienen como objetivo vigilar el Sol. Por el contrario, cuando nos interesa que el Sol no nos perturbe mucho o queremos tener una misión que trabaje con, digamos, alejada de las fuentes de ruido, lo que hacemos normalmente es colocarla en el punto L2, porque estamos bastante lejos de la Tierra, a 1,5 millones de kilómetros. Por cierto, igual a alguno se ha preguntado esto alguna vez, ¿ese punto está dentro o fuera del cono de sombra de la Tierra? Está fuera. El cono de sombra de la Tierra tiene 1,318 millones de kilómetros y el punto de Lagrange está a 1,5, está un poquito más allá de donde termina la sombra de la Tierra. Así que si queremos vigilar el resto del universo, es un buen sitio. El telescopio espacial James Webb está allí. No se ponen en ese punto, sino que en torno a ese punto se buscan órbitas muy amplias, de unos 600.000 kilómetros de diámetro, eso es el doble que la distancia de la Luna, que son circunferencias enormes, pero se quedan de manera muy estable. El gasto de combustible para que se queden en esa zona es minúsculo, así que duran muchos años las misiones que van ahí. Y todo esto de la investigación espacial y de los vehículos espaciales, pues como toda aventura humana, tiene un precio que hay que pagar, por desgracia, y que a unas cuantas personas les ha costado la vida. Empezó en 1967, cuando, ensayando en tierra la cápsula que iba a ser utilizada en el proyecto Apolo, se desató un incendio en el interior, y entonces fue cuando descubrieron que el sistema para abrir la puerta era demasiado lento, y para cuando por fin pudieron abrirle y sacar a los astronautas se habían quemado vivos. En 1970, recordaréis que la cápsula Apolo 13,
que acababa de despegar camino de la Luna, al poco de empezar su viaje, sufrió una explosión en su exterior. Las células de energía habían producido una explosión por un mal funcionamiento de una válvula y estuvo en un tris de no volver jamás a Tierra. Consiguieron, haciendo auténticos prodigios, volver a Tierra y se salvaron todos. Cosa que no pasó en 1971 con la primera tripulación de la Estación Espacial Mir, esa que hemos visto antes, porque cuando estaban volviendo a Tierra después de su estancia, falló una válvula en la reentrada y se descomprimió la cápsula, no llevaban puesto el traje espacial y murieron todos. Cuando aterrizó la cápsula y fueron a abrirla para sacarles, sacaron 3 cadáveres. En 1986 tuvo lugar la explosión del Challenger cuando estaba despegando desde Cabo Cañaveral. En 2003, en la reentrada en la atmósfera, la misión Columbia con todos sus ocupantes se quemó encima de Texas. En 1996, en el primer lanzamiento de la misión Ariane 5, se lanzaba el grupo de satélites Cluster, 4 en total, y saltó por los aires en el despegue por una mala interpretación del programa informático que lo controlaba. En fin, bueno, son cosas que pasan. Y bueno, pues un homenaje a los que ya no están aquí. Sin embargo, en tiempos recientes las cosas han cambiado y mucho. Hay un auténtico cambio de paradigma respecto de lo que ha sido la investigación espacial hasta ahora. ¿Por qué? Porque han entrado en contienda países que antes no contemplábamos. Casos destacados son, por ejemplo, el caso de Japón, que ha conseguido incluso mandar sondas espaciales a asteroides, por ejemplo a Litokava, y volver a la Tierra con muestras, o la India, que ha puesto en órbita en torno a la Luna a la Chandrayaan-1 y a la Chandrayaan-2, que ha fotografiado los lugares donde aterrizaron los módulos lunares americanos. Tenemos un contrincante de Estados Unidos y Rusia absolutamente destacado, que es China, que ha sido capaz de poner rovers en la Luna y poner un rover sobre Marte sin ninguna experiencia previa. Han puesto en órbita una estación espacial, hay que descubrirse entre ellos. Auténticos linces. Incluso, supongo que lo sabréis, pero en este momento hay una sonda espacial en torno a Marte que es de los Emiratos Árabes Unidos y está mandando unas imágenes increíbles del planeta rojo. Así que tenemos nuevos protagonistas en esta historia, pero aún diría más, porque ya no son solamente las agencias espaciales de países, o bien los clásicos o bien los nuevos contendientes, sino hay un cambio todavía más sustancial, y es que han entrado en liza las compañías privadas. Compañías cuyo objetivo, como cualquier compañía privada, no es hacer ciencia sin más, sino que haya ingresos en la cuenta, que haya beneficios. Y eso lo que ha hecho es, sobre todo, abaratar enormemente muchos procesos que ahora, mientras lo desarrollaban agencias gubernamentales, quedaban como, digamos, un poquito arrinconados porque se daba preferencia a otras cosas. Cuidado, porque el abaratamiento, que duda cabe, que conlleva riesgos. No vaya a ser que ahora empecemos a descubrir que ciertos materiales no tienen la suficiente calidad o han sido probados lo suficiente y empiece a aumentar la tasa de accidentes, que ya hemos visto que 0 no es. Tenemos soluciones novedosas, por ejemplo el Spaceship One, que se lanza desde un avión, solo consigue llegar al límite de von Karman, pero bueno, es un punto de partida. Tenemos el Falcon 9 de SpaceX, que es capaz de aterrizar de nuevo y recuperar el cohete completo, nada de solo unos trozos o unas partes. Tenemos proyectos como las naves reutilizables que también va a utilizar Jeff Bezos. En fin, hay un montón de posibilidades que se han abierto ante nosotros. El problema de que haya tantas posibilidades es que ahora hay mucha más gente haciendo envíos al espacio, a veces pequeños, como desde estos vehículos que se lanzan desde aviones en vuelo, para lanzar microsatélites, o los nuevos aviones espaciales, como este diseño alemán que está prácticamente operativo, el Polaris, o el prototipo de ese Shuttle X-37 que utiliza las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y que es operativo desde hace años. Es mucho más pequeño que el Shuttle clásico, no va tripulado y está continuamente en el espacio haciendo misiones que siempre son secretas. Los chinos lo han visto tan interesante que han fabricado otro igual. ¿Qué hacen? Preguntarles. Lo que sí es cierto es que con tanta gente mandando cosas al espacio, tenemos a nuestro planeta rodeado de una auténtica nube de restos que son extremadamente peligrosos, por las enormes velocidades a las que se mueven, ya lo hemos visto antes, son velocidades orbitales, estamos hablando de velocidades que son de unos 28.000 kilómetros por hora como mínimo. Un impacto de una pequeña partícula, un trocito, una rebaba de un tornillo, a esas velocidades mataría a un astronauta.
o puede dañarte un panel solar o puede estropear una antena de comunicaciones de un vehículo. Hay que tener mucho cuidado. Y tal y como van las cosas, pues aquí hay una serie de cosas que vamos a ver enseguida, porque ya se están probando, ya estamos probando los cohetes que van a ir a la Luna en cosa de 2-3 años, que son la misión Artemis. Se va a construir en torno a la Luna la nueva estación espacial, la Lunar Gateway. Ya hemos hecho un montón de pruebas con la estación espacial actual trabajando en el espacio, y aunque la misión Gateway se va a montar sobre todo con sistemas robotizados para que no haga falta mandar humanos, en algún momento van a tener que ir humanos a repasar y a retocar cosas, pero ya lo tenemos probado, sabemos que somos capaces de trabajar en el espacio. Y si no, siempre tenemos la ayuda de nuestros compañeros mecánicos, como ese Robonaut que veis ahí arriba, que es como un torso con brazos robotizados y que funciona a la mar de bien, eso dice la NASA, al menos. Bueno, sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora es lo que hay de momento. ¿Qué pasa? Que los cohetes que hemos visto se basan en reacciones químicas, pero las reacciones químicas tienen un aporte de energía limitado, y las condiciones con las que pueden empujar a los vehículos están bastante limitadas. Aquí tenéis en esta tabla los valores del impulso específico, que os acordaros que os he dicho que era una medida de lo eficaces que son, y lo que estamos viendo es que los cohetes sólidos no son precisamente muy eficaces, y los cohetes con combustibles líquidos tampoco es que sean la bomba. Pero tenemos otras tecnologías que suben esos valores enormemente. Es decir, que con mucho menos combustible podemos conseguir resultados iguales o superiores a los de los cohetes químicos. Una cosa que no está en esta tabla, y que eso nos tiene que engañar, es que consumen muy poco combustible, consiguen enorme eficiencia, pero tienen poquísimo empuje. No sirven para despegar la nave de la Tierra. Empujan muy poco, es como un soplido hecho por una persona. Así, acumulándolo durante muchísimo tiempo, podrás alcanzar una velocidad muy alta, pero con eso no te vas a levantar del suelo. Sin embargo, es el futuro. Para las misiones las pondremos en órbita con cohetes químicos, pero una vez en órbita utilizaremos propulsores de tipo iónico o de plasma, que básicamente se basan en las leyes del electromagnetismo para conseguir que un flujo de partículas neutras primero sea ionizado, separado, con un campo eléctrico o electromagnético potentísimo, lo aceleramos a una velocidad brutal, y en la salida le devolvemos los electrones para que la nave no se cargue de electricidad. Hemos conseguido que salgan partículas a enorme velocidad y no hemos utilizado ninguna reacción química en el camino. El resultado es una eficiencia tremenda. El más destacado es el diseño que se llama BASIM-R, que es muy prometedor, pero tiene un problema terrible, y es que tiene unas necesidades de energía monstruosas. En algún sitio he leído, no sé si maliciosamente, que una nave espacial que llevase este motor necesitaría llevar 3 reactores nucleares para alimentarlo. Claro, eso no es ninguna tontería, pero en cuanto sea operativo, un diseño que puede ser este o algo alternativo, estaremos en condiciones de hacer un viaje a Marte muchísimo más breve que los actuales, siguiendo esas trayectorias que hemos visto antes, que se llaman trayectorias de Hoffman, órbitas de la mínima energía posible. Con un motor de este estilo te puedes pegar la sobrada de decir, me voy por el camino más corto, aunque tardo mucho menos, aunque gaste un montón de energía. Con un motor químico eso hoy por hoy no es posible. Otros diseños históricos de motores alternativos eran motores atómicos. ¿No habéis oído hablar nunca de cohetes con motores atómicos? La idea básica es tener un reactor nuclear con el núcleo sobrecalentado y hacer pasar un chorro de hidrógeno, de ese hidrógeno líquido, por el centro del reactor. Con ese enorme calor del reactor se dilataría y saldría por la tobera el gas empujando, como si sale de una reacción química, pero no habría tenido lugar ninguna reacción química. Esto en este momento tiene menos interés. En este momento parece que los motores a base de plasma y a base de inducción electromagnética son más prometedores. Pero algunos proyectos eran realmente curiosos. Por ejemplo, el Ramjet llamado Bussard, que estaba pensado para, con una especie de embudo gigante en la parte delantera del cohete, ir atrapando en el viaje a otra estrella hidrógeno cósmico para utilizarlo para el empuje del motor atómico. Bueno, me temo que la densidad no da para tanto, pero el diseño la verdad es que era una idea chocante, curiosa. Y respecto a sistemas distintos, pues un clásico era la vela solar,
que ya se habló en su momento de hacerlo, pero lo que no sé si sabéis es que ya hay velas solares operativas. De hecho, en 2010 Japón envió la Icaros hasta el planeta Venus, así que se puede. Otra cosa es que no son vehículos perfectos, tienen limitaciones, porque al final funcionan de la misma manera que funciona si tienes una caja de cartón y le lanzas pelotas de tenis. Cada golpe le da un empujoncito a la caja y se la va llevando. Lo que es ese mismo mecanismo, pero donde las pelotas que empujan son los fotones de luz que emanan de una fuente de luz, como puede ser el sol o unos láseres potentes que estén en la Tierra. Se reflejan en la vela y van empujando al objeto, alejándose de la fuente de luz, lo cual limita mucho las posibilidades de movimiento. Pero bueno, si tuviéramos láseres suficientemente potentes en la Tierra, y hay un proyecto para mandar una vela solar de la que colgaría una minúscula nave espacial de muy pocos gramos y mandarla hasta la estrella más cercana. Con las cuentas hechas lo haría en un tiempo razonable, como una vida humana o así. Y llegaría. Con una nave actual tardaría al menos 70.000 años, no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. José, ¿y los golpes meteoríticos contra las velas? ¿Hay riesgo? Sí, claro que lo hay, sobre todo porque esas velas son muy grandes. El asunto es cuánto van a dañar a la superficie. Si realmente hacen agujeros minúsculos y eso no perturba a la capacidad de reflejar notablemente, ninguna cosa es perfecta, siempre tenemos unos márgenes de error. ¿Y a dónde nos vamos a llegar con todo esto encima de la mesa? Bueno, pues tenemos un mundo abierto por delante, desde luego mis bases lunares, bases en Marte, viajes a los confines del sistema solar, todo esto está al alcance de nuestra mano. No sé si lo veremos nosotros, pero eso está ahí mismo, lo tenemos muy cerquita, muy cerquita. Hay proyectos más ambiciosos, por ejemplo el de construir colonias en el espacio con forma de anillo, de tubo, que esté girando para producir una especie de gravedad artificial donde podrían habitar humanos. Tenemos el problema que decía Juan, toda esta estructura es vulnerable a impactos de meteoritos. No sé yo hasta qué punto es viable. Antes hemos hablado del problema de que los motores iónicos y de plasma no tienen suficiente empuje y que hay que subir primero los objetos. ¿Y por qué no los subimos como en una casa, usando un ascensor? Ese es el proyecto del ascensor orbital. Lo que haría falta es poder subir hasta la órbita geoestacionaria un ascensor. El problema es de materiales, porque hace falta cables suficientemente ligeros y suficientemente resistentes para que 35.000 kilómetros de cable los aguante un cable que tiene que ser muy finito. Se está buscando a ver si a base de fibras de carbono, nanotubos y cosas por el estilo se consiguen resultados que, digamos, permitan pensar en construirlo. Pero si se alcanza, y se está estudiando bastante en serio, podríamos tener dentro de 100 o 200 años unos cuantos ascensores precisamente sobre el ecuador de la Tierra que nos permitirían subir y bajar personas y máquinas hasta la órbita geoestacionaria y desde allí que vayan donde quieran. Otro proyecto interesante tiene que ver con el desviar asteroides o cometas que pudieran llegar a impactar con la Tierra. El tractor gravitatorio que aparece aquí arriba es un proyecto la mar de original. El único problema que tiene es que como utiliza gravedad de dos objetos que son pequeños, que son el asteroide y la nave espacial, la gravedad es muy débil y el efecto es muy tenue, necesita de tiempos larguísimos para funcionar. Pero es la releche, porque si tenemos un objeto que está en trayectoria de colisión con la Tierra, pero lo sabemos con suficiente antelación, pueden ser a lo mejor 12 años, bastaría con colocar este objeto, este vehículo espacial, con motores iónicos muy eficientes, cerca del asteroide, para con su gravedad o bien ir acelerándolo poquito a poquito o bien ir frenándolo poquito a poquito para que no llegue a tiempo a su cita con la Tierra, sino que llegue demasiado pronto o demasiado tarde y ya no nos da. Un proyecto muy original, no implica voladuras, estilo protagonistas de Hollywood, ni implica colisiones para desviarlo, que son otras formas de actuar sobre ese tipo de objetos que sí estamos ensayando hoy en día. Y con esto termino, no quiero contaros más historias. Por supuesto que si alguno tiene alguna pregunta, aclararé lo que sea necesario.